Hola a todos y bienvenidos a Nuestras Historias. La historia de hoy es una historia preciosa porque en ella he podido ver los milagros de Dios. Pero también es una historia donde todos aprenderemos de las cosas que no debemos hacer para no meternos en problemas. Mi invitado de hoy es alguien que dejó la comodidad de su México y de tener un trabajo de escritorio para luchar muy duro en la construcción en este país, porque como todos los inmigrantes, estaba listo para trabajar en lo que tuviera que trabajar. La historia de hoy es de un muchacho de Chihuahua que llegó a armar una familia hermosa y a quien Dios ha protegido muchísimo. Mi invitado de hoy es Carlos Reza. Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por la humildad que tiene de compartir su historia, porque con ella va a ayudar a muchísima gente. ¿Usted es de Chihuahua? De Chihuahua, México. El más chiquito de 6. De 6 hermanos. Y entonces, ¿cómo es ser el más chiquito de 6? Es el que iba por los refrescos a la tienda, todo el mundo lo mandaba. Sí. ¿Tiene buenos hermanos? Buenos hermanos, todos mis hermanos son muy buenos. Sí. Siempre trataron de protegerme, a pesar de todo siempre era el más protegido. Y seguramente era el engreído de mamá y el de papá. Sí, el más chiple, sí, ajá. So, usted lo tuvo todo. Se puede decir, sí. ¿Cómo fue su infancia? Muy feliz. Siempre estuve yo en el deporte, desde pequeño. Siempre estaba yo jugando béisbol o fútbol. Mis papás siempre se preocuparon por tenernos ocupados haciendo deporte, a todos los hermanos. Y entonces usted creció en Chihuahua. Nunca se le ocurrió que saldría de su tierra, ¿no? Cuando era muchacho, todo estaba bien. Todo estaba bien, sí. Usted se enamoró y se casó en Chihuahua. Sí. Y consiguió un buen trabajo para el gobierno, ¿no? Sí, yo trabajaba para el gobierno por los últimos 8 años que yo estuve en México. Yo trabajé para el gobierno del estado. Y usted se casó también con otra profesionista y tenían una vida normal. ¿Se puede decir, sí, normal? ¿Y qué pasó? Nos venimos de vacaciones aquí a visitar a mi hermana. Porque usted tenía visa. Sí, yo tenía visa de turista, sí. Yo tenía visa de turista, vinimos a visitar a mi hermana y nos gustó la ciudad, nos gustó la manera de que se vive aquí. Y decidimos hacer una vida aquí, quedarnos aquí. Pero Carlos, era el buscar el sueño americano. Usted quería algo mejor de la vida porque es cierto, en México uno puede ser profesionista y puede estar bien, pero siempre está ajustado, viviendo de cheque a cheque, siempre, ¿no? Sí, siempre. Al final del mes, siempre estábamos ahí un poquito con el batallar para para pagar las cuentas. Ok, y entonces llega aquí, usted ve que a su hermana le está yendo mejor y dice, ok, yo también quiero lo mismo, y se quedan. Nos quedamos aquí, empezar a yo tener mi trabajo de 9 a 3 de la tarde. Y decido quedarme aquí y empezar a trabajar desde las 5 de la mañana, barriendo los pisos, empezar desde a mero abajo. ¿Cómo es que llega a trabajar en la construcción? Mi cuñado, el esposo de mi hermana, él me dice, si decides quedarte aquí, yo te puedo conseguir trabajo donde yo trabajo, en la misma compañía que yo trabajo. A la mañana siguiente nos vamos a su trabajo y yo en 2 días ya tenía un trabajo aquí, en Las Vegas. ¿En 2 días? En 2 días. ¡Wow! ¿Y cómo fue el principio? Porque no tiene que haber sido nada fácil. No fue nada fácil. Yo no tenía el idioma, yo no sabía nada de inglés, lo básico pues. Me mandan a trabajar el primer día con un americano que él no hablaba nada de español. Y fue un poco difícil, pero las ganas siempre estuvieron ahí de salir adelante. Y aquí estamos. Y entonces usted empieza de ayudante en la construcción y después aprende un oficio. Sí, correcto. ¿Qué aprendió a hacer? Yo aprendí a hacer todo tipo de pisos, desde alfombra, madera, tile, todo lo de pisos que usted se puede imaginar, todo eso lo aprendí a hacer. ¡Wow! Y a eso se ha dedicado por 18 años, porque ya tenemos en este país 18 años. 18 años tengo aquí y eso ha sido mi único trabajo. Y ahorita ya estoy un poquito mejor y me gusta mi trabajo. En estos 18 años nacieron 3 niños. 3 hombres. 3 hombres. 3 hombres. ¿Qué edades tienen ahora? Ellos tienen 16, 14 y 12 años.
Y en estos 18 años hubieron muchos momentos difíciles en su vida. Claro, sí. Sin poder ir a visitar a México, sin poder ir a visitar a mis papás. Sí fue. Y también hubo un divorcio. Hubo un divorcio. Y gracias a Dios los chicos y la mamá de los niños viven aquí y usted es un papá dedicado a sus hijos y está siempre alrededor de ellos. Siempre. En todos estos años, usted la pasó indocumentado. Correcto. Viviendo y pasando lo difícil que es vivir indocumentado en este país, pero ya no había marcha atrás, ya no podíamos pensar. Ya después de haber nacido los 3 hijos, ya no había marcha atrás para México, no. Porque ahora lo más importante era darles de comer y mantenerlos y asegurarse que no les faltara nada. Y esa es la misma situación en que millones de indocumentados se encuentran hoy, en que tenemos hijos que tenemos que darles de comer y tenemos que trabajar y tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Usted tuvo mucha suerte porque nunca se metió en problemas. No, nunca. Nunca, siempre trabajando la casa con los niños y lo único que tuve es un par de tickets nada más con tráfico. ¿Y cómo es que llegamos a este momento en que usted se va a uno de estos sitios de multiservicios y le dicen que le pueden arreglar papeles? Sí, hay que tener mucho cuidado porque la información que a mí me dieron fue totalmente falsa. Me dijeron, tú por tus 10 años que tienes aquí, por 3 hijos que están nacidos aquí, tú puedes tramitar un permiso de trabajo que se puede renovar año con año hasta que tú quieras o hasta que tú puedas arreglar. Y eso me metió en bastantes problemas. ¿Y a usted no le pareció demasiado bueno para ser cierto? Sí, pero uno lo que ve es una luz al final del túnel y yo creo que se enfoca ahí y ya no ve algo más que está mal. ¿En qué año pasó eso? Eso fue en el 2016. ¿Usted ya estaba divorciado? Ya estaba divorciado. Yo me divorcié en el 2011. ¿Y usted ya estaba divorciado? ¿Usted cómo estaba en ese momento en su vida? Debería haber estado muy desesperado para meterse en esta historia, porque a mí se me hace demasiado bueno para ser cierto. Sí. Y usted es un hombre muy inteligente, entonces, ¿cómo cae en eso? Sí, yo tenía ya varias ofertas de trabajo, de empezar a ser supervisor y empezar a escalar un poquito más hacia arriba. Y yo vi una oportunidad y de ahí me agarré. ¿Nunca le dijeron que estaban aplicando por asilo? Nunca me dijeron que estaba aplicando para asilo político. Ellos me estaban diciendo que era por 10 años, sin récord. Y fue una desinformación total. Y usted firmó unos papeles. Yo firmé unos papeles. ¿Y no leyó lo que firmó? Yo nunca leí lo que firmé. Yo nomás ¡Don quería... Carlos! yo nomás quería algo para mí. Y esa es la situación en la que nos encontramos muchos inmigrantes alguna vez en la vida. Así que, don Carlos, hoy está mostrándole su corazón para que ustedes entiendan que si les enseñan, si les dicen algo que es demasiado bueno para ser cierto, uno tiene que detenerse y tiene que pensarlo y tiene que leer cada cosa que uno... Imagino que después de esto usted no firma nada sin habérselo leído 10 veces, ¿no? Eso ¿no? fue una experiencia que ya me marcó para mí, para leer hasta las letras pequeñas. Entonces, hacen esa aplicación, usted ni enterado que está aplicando por asilo, y le llega el permiso de trabajo. Sí, yo voy a ver al juez. Pero primero llega un permiso de trabajo. No, yo primero vi al juez y luego después me llegó ese permiso de trabajo. Pero para que usted mirara al juez, primero tuvo que haber habido una entrevista en la oficina de asilo. Nadie le contó de esta entrevista. Nada. Yo no conocía a mi abogado de esa oficina que yo le platico. Yo no conocía a mi abogado hasta afuera de la corte. Yo estaba llamando, ¿cómo es él? ¿Quién es él? Yo nunca tuve una entrevista con el abogado. Yo siempre era con las personas de las oficinas. Yo estaba fuera de la corte sin verle la cara a mi abogado. Yo no sabía quién era mi abogado. Me muero, me dan ataques. Yes. Y entonces usted se para frente al juez y luego, ¿y qué sucede?
El juez creo que dice que terminado, ¿cómo se dice? Terminado Que el caso. cerró el caso Cerró el caso. administrativamente. Ajá, sí. Porque usted llega a pararse frente al juez en la época todavía del señor Obama. Correcto. Y en esa época, en la época del presidente Obama, si uno no tenía ningún récord criminal y estaba en proceso de deportación, le podían cerrar el caso administrativamente, que era como ponerlo a dormir. Entonces, usted entró, le cerraron su caso administrativamente y usted salió. Y siguió con y llegó el permiso de trabajo. Llegó el permiso de trabajo, correcto. Y usted pensó que era la gran maravilla. Ya estaba yo aquí bien. Arreglado. Arreglado. Pero solo tenía un permiso de trabajo. Solo tenía un permiso de trabajo y yo no sabía que estaba en proceso de deportación. Ok, y entonces, en ese momento también, Dios, que tenía otros planes para usted, le manda a una mujer espectacular con la que usted se enamora y se casa. Sí, me caso, sí. Y esta chica es puertorriqueña y obviamente se casa y quiere algo mejor para usted y le dice, vamos a hacer tus papeles, vamos a arreglar la residencia. Así fue, sí. Y ustedes aplican para todo, entre ustedes, sin darse cuenta de que usted estaba en proceso de deportación, y van a la oficina de inmigración. ¿Y qué pasa ahí? Ahí vamos a la entrevista perfectamente bien porque nosotros estamos casados legalmente bien. Y en la entrevista me preguntan que si yo he visto un juez de inmigración anteriormente. Digo, sí, yo confiado de que mi caso es de los más simple, ¿verdad? Ahí estoy yo contando todas mis historias y todo bien confiado y me dice, ok, de aquí ya no se puede hacer nada. Tú estás en proceso de deportación y ahí le cayó el 20. así como un balde de agua fría, así como que, ¿qué pasó? Y de ahí, directamente de ahí de la... ¿Y su esposa sabía todo este relajo? Sí, ella sabía todo del permiso y de todo ese... Pero tampoco tenía idea de que ella tampoco tenía idea. Porque ahí es cuando yo los conozco a ustedes. Sí, saliendo exactamente de ahí de la entrevista de inmigración, nos venimos aquí a la oficina de Katia. Y yo veía la inmensa preocupación de su esposa. O sea, su esposa estaba desconsolada. Sí. Usted estaba en shock, pero la esposa estaba desconsolada. Y para mí eso era un signo del gran amor que ella sentía por usted, porque ella quería que usted estuviera bien y le acababan de decir que no solamente no iba a haber green card, sino que usted estaba en proceso de deportación. Y entonces, en ese momento, usted se sentía mucha impotencia. Sí, yo estaba, muy preocupado y pensaba que, no sé, estaba yo ya fuera de aquí. Pensando en mis hijos, qué iba a pasar con ellos. Fue algo muy difícil para mí. Y gracias a Dios, había una manera de salir de todo este gran rollo en el que nos habíamos metido. Tuvimos que, gracias a Dios, digo, porque el juez no había dado una orden de deportación, sino que había cerrado el caso administrativamente. Y entonces tuvimos que ir a pedirle al juez que reabriera el proceso de deportación y que nos permitiera pedir la residencia frente al juez a través de esta petición que había hecho su esposa, y eso fue lo que hicimos. Pero no tomó ni 2 semanas ni 2 meses, ¿no? Fue un proceso largo. Sí, fue un proceso largo y con muchas preocupaciones para mí. Pero gracias a ustedes, una increíble abogada que... todo su equipo fue... Fue Dios que nos ayudó porque las ventanas se fueron, las puertas se fueron abriendo. Pero en esos meses usted pasó por una gran preocupación, ¿verdad? Sí. ¿Sus hijos se enteraron de todo esto? No, mis hijos no se enteraron, no. ¿Usted se comió todo esto solito con su esposa? Con mi esposa, sí. Sí, no, yo no quería darles esa preocupación y yo quería resolver esto lo más pronto posible. ¿Sintió mucho miedo? Sentí miedo, sentí impotencia, sentí coraje, sí. ¿Fue a reclamarles a esta gente que lo metieron en este lío? Sí, fui a decirles que no deberían hacerle eso a la comunidad. Es algo que nomás por agarrar el dinero pueden hacerle mucho daño, no a una persona, a una familia entera. Y en realidad sí, porque usted tuvo la bendición de que Dios le mandó a la esposa en el momento perfecto. Correcto. Pero ¿qué tal si usted no se hubiera vuelto a enamorar o que la nueva esposa no fuera ciudadana americana? Usted nunca hubiera podido arreglar este relajo, hubiera terminado con una orden de deportación y ahí sí sus hijos hubieran terminado súper amolados. O sea,
en el caso de usted podemos ver la presencia de Dios protegiéndolo todo el tiempo. Correcto, sí. Pero no es lo que le sucede a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas que terminan envueltos en estas estafas termina con una orden de deportación. Entonces, empezamos la lucha por reabrir el caso de deportación, por todo, y su mamita se enfermó. Sí, mi mamá tenía ya varios años con un tumor en el cerebro. Sí. Y esa era la gran preocupación de Carlos. Carlos quería volver a Yo despedirse quería ir de mamá. volverla a ver, sí. Y por mucho que luchamos, Dios tenía otros planes. Porque la mamá de Carlos se nos fue una semana antes de que nos dieran la residencia y Carlos pudiera volver. Y esa es la vida del inmigrante, ¿no? Esa es la vida del que viene y que lo deja todo y porque busca un futuro mejor y luego tiene los hijos y luego hay que mantener a los hijos, pero dejamos la mitad de nuestro corazón allá. Así es. Y luchamos contra el tiempo y pedimos y suplicamos. Y cuando llegamos al día de la corte, ¿mamá ya había muerto el día anterior? No. Llegamos el día de la corte. La juez ya nos aprobó la residencia. Mi mamá fallece una semana después. Y a nosotros nos dan porque la parte que la gente no va a entendernos es que cuando el juez nos da la residencia nos lo dice con la boca, pero no nos dan el papel. No hay un papel, exactamente. No nos dan un papel, tenemos que esperar que el fiscal le diga a la oficina de inmigración que nos den la mica. Y entre que el juez nos dio la residencia con la boca y nos dieron ese papel para poder salir, ¿cuánto tiempo pasó? Tardó, bueno, fue una lucha que ustedes hicieron posible porque fuimos directamente a la oficina de inmigración a tratar de que nos sellaran el pasaporte mío para yo poder salir. Y eso fue una gran ayuda porque a 2 semanas me consiguieron ustedes una cita. Antes de 2 semanas, ustedes me consiguieron la cita para ver al oficial de inmigración que me sellara el pasaporte y así yo poder salir sin tener que esperar yo la green card. Porque la green card demora como 3 meses en llegar, ¿no? Sí, a mí me tardó en llegar 1 mes exactamente. Pero porque habíamos hecho todo el revolú. Generalmente es 3 meses. Sí. Pero usted pudo llegar a despedir a mamá. Yo pude llegar a despedir a mi mamá. Ella ya la encontré en sus cenizas. 2 semanas después ya pude ir para allá y tuve la fortuna de poder despedirla. Gracias a ustedes. Y estoy segura que mamá, desde el cielo, aunque usted llegara después, debe haber estado muy feliz de verlo llegar con su green card, con la oportunidad de volver, que no dejó todo tirado para ir a verla solamente por la desesperación, sino que hizo lo que un buen papá hubiera hecho, que es esperar. Y eso fue lo que ella crió, un buen hijo, un buen papá, un buen esposo, un buen hermano, y eso es lo que vale la pena, ¿verdad? Muchas veces me cuentan la historia mis clientes de que se fueron porque el papá se enfermó, la mamá se enfermó, y yo sé que quieren ser buenos hijos, pero ya también son papás, y eso es una prioridad. Y su mamá tiene que estar muy orgullosa de ustedes del cielo. Y estoy segura que Dios, que todo lo hace perfecto, en el plan perfecto de Dios es que usted recibiera el papel, el green card, para poder salir en el día que tenía que ser. Desde entonces ya hemos vuelto 2 veces a México. Sí, ya. 2 veces ya. Y ahora podemos ir a ver a papá cuando papá lo necesite. Sus hijos deben estar mucho más tranquilos. Sí, mis hijos ya podemos ir, ya pueden ir a comer tacos allá y que les encantan. ¿Los llevó ya a México a los chicos? Sí, ya fueron a conocer a sus primos, a conocer tíos y todo. ¿Y qué tal cómo estuvo la experiencia? Bien, ellos les encantó México y muy contentos, muy contentos. La comida, les encantó la comida. Carlos, ¿valió la pena? Valió la pena. 18 años de su vida encerrado en Estados Unidos. ¿Valió la pena dejar el trabajo de la oficina por la construcción? ¿Valió la pena? Sí, valió mucho la pena. Las comodidades que yo tenía allá en México las dejé aquí por dormir en una recámara rentada y despertarme a las 3:30 de la mañana y valió la pena. ¿Lo volvería a hacer? Lo volvería a hacer.
lo volvería a hacer. Míreme a esa cámara y piense en Carlos 18 años atrás, cuando lo había dejado todo por buscar su sueño americano. Porque hoy en día hay millones de muchachos que están saliendo de sus países y que están haciendo cosas increíbles por llegar a este país, por buscar un futuro mejor. ¿Qué le decimos a ese que se siente hoy día cansado, agotado, que tiene las manos con llagas, que tiene las rodillas que le duelen, que tiene que levantarse a las 4 de la mañana sin haber comido bien? ¿Qué le decimos a ese muchacho? Que nunca paren de creer, de soñar. Es un poco difícil, bastante difícil. Pero con trabajo y esfuerzo, siempre vamos a llegar a donde tenemos nuestras metas. Eso es. Y yo le agradezco muchísimo porque desde que yo los conocí a usted, a su esposa, yo vi una pareja no solamente que se quería mucho y que estaba muy preocupada por uno por el otro, pero vi una pareja humilde, con ganas de hacer cosas lindas en la vida, que lo único que buscaban era estar bien, estar estables, estar en paz. Y Dios los ha recompensado con eso. A pesar del sufrimiento y el dolor de perder a mamá en el proceso, Dios lo ha recompensado con algo que parece un milagro a la vista de los demás, pero para Dios no hay milagros. Dios solucionó su caso el día que Dios decidió, hizo así y ¡zum! Apareció todo, ¿verdad? Sí, correcto. Y así es como Dios trabaja. Y yo le doy gracias por ese espíritu tan humilde de usted, de venir y contarnos esta historia, porque su historia va a ayudar a miles de personas que pueden encontrarse mañana con un estafador que les diga: te voy a dar un permiso de trabajo si estás más de 10 años y tienes hijos, cuando no es verdad. No es cierto. No es cierto. Pero necesitamos gente valiente como usted, que salga y cuente esta historia para que otros aprendan. Muchas gracias por compartir su historia. Gracias a ustedes. Yo tengo un grupo en Facebook que se llama Inmigrantes para Cristo. Usted sabe, yo soy súper creyente. Así que este es para usted. Muchas gracias. Y compártalo en su trabajo. Quiero que la gente aprenda que todos en algún momento de nuestra vida somos extranjeros en algún otro lugar y tenemos que recibir al extranjero con amor, con respeto. No significa darle papeles a todo el mundo, significa tratarnos con respeto y con un espíritu de misericordia. Le deseo lo mejor en esta nueva vida con papeles. Gracias. Que Dios lo acompañe, que le permita transmitirle a sus hijos esa fe, esa humildad, ese don de gentes que tiene usted. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Y así termina una de nuestras historias, la de un valiente que, a pesar de los obstáculos de la vida, pudo ver cómo Dios tenía planes espectaculares para él. Los papeles llegaron cuando tenían que llegar. Aún si él estaba en la corte de inmigración en proceso de deportación, Dios hizo una historia perfecta para él, como hará la historia perfecta para usted y para los millones de inmigrantes indocumentados que están en este país. A base de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y de mucho amor hacia los suyos, Carlos ha llegado a un momento de su vida donde finalmente se siente estable, bien y ya puede volver a su México. En esta vida, todos tenemos un tiempo perfecto para los planes de Dios. Y así termina una más de nuestras historias. Nos vemos la próxima semana. Bye.